Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 91. La hija de los 3 doctores genios. La situación de la paciente era extremadamente urgente. A través de la pantalla, Hindon pudo ver que la pequeña no resistiría mucho más tiempo. Por eso, muy temprano a la mañana siguiente, Gonran y Jindian fueron a recogerla y se dirigieron directamente al Instituto de Investigación Badon. El instituto estaba ubicado en los suburbios occidentales de Beijing. El edificio blanco del centro de investigación tenía 2 pisos, cada uno de aproximadamente 1000 metros cuadrados. Para un centro de investigación no era muy grande, pero eso no afectaba en absoluto su autoridad. Zhou Renen esperó en la entrada cuando recibió la noticia. Aunque no conocía los detalles de esa persona, al haber sido recomendada por Zhang Wei-san, merecía el debido respeto. Cuando vio un Maybach entrar en el patio, Zhou Renen parpadeó. Supuso que se trataría de un joven importante y de alto perfil. Gonran bajó del auto y abrió la puerta trasera. Zhou Renen se mantuvo impasible. Hasta que vio bajar del vehículo a una joven muy pequeña. En ese instante, Zhou Renen se quedó atónito. De forma instintiva, bajó la mirada y volvió a mirar dentro del auto, pero no vio a nadie más. ¿Ustedes? Y preguntó con duda. ¿Habían venido las hijas de los 3 doctores genios? Bajo la exquisita máscara plateada, Hindon sonrió levemente. Hola. Soy Nuandong. Zhou Renen se sobresaltó. Recordó lo que le había dicho un viejo amigo, junto con el contenido del correo electrónico. Entonces comprendió que Nuandong era uno de los 3 doctores genios. Usted es uno de los 3 doctores genios. Bienvenida, bienvenida, dijo con cierta torpeza. Tras recuperarse, hizo un gesto de invitación. Por favor, pasemos adentro. Zhou Renen tenía más de 50 años. Frente a él, Hindon era demasiado joven, tanto que casi lo hacía dudar de las palabras de su viejo amigo. En ese momento, el profesor Gu seguía investigando y analizando los síntomas de la niña. Cuando levantó la vista y vio a Zhou Renen, supo que los 3 doctores genios habían llegado. Entonces vio a Hindon con la máscara plateada y se quedó inmóvil. Había oído hablar de ella. La máscara plateada era su símbolo. Además de ella, estaban Ji Zangshui y Fu Yanie. Ambos tenían registros en vídeo en plataformas sociales. Por eso, en el instante en que Hindon apareció, el profesor Gu comprendió que ella era uno de los 3 doctores genios. Originalmente, había tenido muchas dudas sobre esos misteriosos doctores. Pero al verla ahora, no supo qué pensar. La persona más joven del Instituto de Investigación Badon tenía 32 años. Incluso para entrar como investigador postdoctoral, se requería una enorme experiencia. ¿Y qué era esta joven frente a él? ¿Usted es uno de los 3 doctores genios? Preguntó el profesor Gu, como buscando confirmación. Mi nombre es Nuandong, respondió Hindon. He admirado al profesor Gu desde hace mucho tiempo. Puede llamarme Nuandong. Ese título es solo un rumor del exterior, no es necesario tomarlo en serio. Su tono sincero y su actitud humilde hicieron que la expresión del profesor Gu se relajara un poco. No tenía sentido discutir su edad en ese momento. En cuanto a su capacidad, todos estaban en un instituto de investigación. Bastaba con ponerla a prueba para saberlo. ¿Ha leído el expediente? ¿Tiene alguna idea? Preguntó el profesor Gu. A sus más de 60 años, había sido especialmente reincorporado por el país. Zhou Renen había enviado la información de la niña la noche anterior. Hindon ya la había revisado hacía tiempo. Profesor Gu, ¿ha considerado la posibilidad de que se trate de un virus? Preguntó Hindon. El profesor Gu asintió. Ya hemos realizado pruebas virales. No se ha encontrado ningún rastro. Hindon reflexionó un momento. ¿Puedo ver personalmente a la paciente? El profesor Gu miró a Zhou Renen, y este condujo a Hindon hasta la sala del primer piso.
Cuando Jingdong entró en la habitación, los 3 miembros de la familia de la niña estaban presentes. Ella ignoró por completo las miradas sorprendidas y desconcertadas de los 3. Se acercó directamente a la cama, extendió la mano y tomó el pulso de la pequeña. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 92. Mientras no declare la muerte, todavía hay esperanza. Con solo tocar el pulso, se puede conocer el estado de todo el cuerpo. Jingdong localizó muy rápido el punto del problema en el cuerpo de la niña, pero aún así se sorprendió. Los órganos internos de la pequeña estaban de un color gris oscuro, casi negro. Era una imagen de absoluta debilidad, como si su vida estuviera a punto de extinguirse. Es un virus, dijo. Su voz era muy suave, pero extremadamente firme. El profesor Gu y Zhou Renen se miraron entre sí. Era la primera vez que veían o escuchaban algo así. También era la primera vez que oían que un médico de medicina tradicional pudiera detectar un virus únicamente palpando el pulso. El corazón de Zhou Renen latía con inquietud. Había sido él quien sugirió buscar a esta persona. Si resultaba ser una farsante, él tendría que asumir la responsabilidad. ¿Qué virus es?, preguntó con cautela. Por respeto a Zhang Wei-san, Zhou Renen aún mantenía un pequeño rayo de esperanza. Jingdong negó con la cabeza. Solo necesitan obtener una muestra del virus para saberlo, dijo, y luego levantó la mirada. Este virus es extremadamente oculto. Recomiendo realizar pruebas virales más profundas. El profesor Gun miró directamente a los ojos de Jingdong. Eran unos ojos excepcionalmente claros y tranquilos. Hagamos la prueba ahora mismo. No cuestionó sus palabras, ni se molestó por el hecho de que las pruebas anteriores no hubieran sido suficientes. Como veterano en el campo científico, sabía que lo único que realmente importaba eran los resultados. Ahora mismo no tenían ninguna solución. Mientras existiera una mínima posibilidad, la intentarían. Jingdong asintió en señal de agradecimiento y dijo: ¿Pueden prepararme una habitación sin cámaras de vigilancia? El profesor Gu asintió y pidió a Zhou Renen que hiciera los arreglos. En cuanto Zhou Renen colgó el teléfono, condujo personalmente a Jingdong y a los demás hasta la habitación. No hizo preguntas adicionales. Si Jingdong demostraba tener razón, sería una invitada de honor. Si no, simplemente la despedirían. No perderían tiempo innecesariamente. Mientras Jingdong y su equipo entraban en la habitación, en la sala se iniciaban nuevas pruebas para identificar la causa de la enfermedad. Zhou Renen aprovechó ese momento para llamar a Zhang Wei-san. Hermano Zhang, ¿estos 3 doctores genios son realmente confiables? Zhang Wei-san se quedó en silencio un segundo y luego respondió. ¿Confiables? Llevo tantos años en este campo y jamás he visto algo así. El viejo Jin ahora camina lleno de energía. Incluso el bastón lo usa solo para engañar a la gente. Si eso no es confiable, entonces nada lo es. Al escuchar cuánto admiraba Zhang Wei-san a los 3 doctores genios, Zhou Renen le contó lo que acababa de presenciar. Nunca he visto a un médico de medicina tradicional detectar un virus solo con el pulso. ¿No es esto demasiado absurdo? Zhang Wei-san se rió. Si la señorita Nuandong dijo que es un virus, entonces investiguen en esa dirección. Cuando tengan los resultados, sabrán si dice la verdad o no. Hizo una breve pausa y añadió. Si ni siquiera el Instituto Badon puede resolver esto, entonces me temo que solo la señorita Nuandong tiene una salida. El tono respetuoso con el que Zhang Wei-san hablaba, llamándola una y otra vez señorita Nuandong, tranquilizó un poco a Zhou Renen. Habían oído hablar de los 3 doctores genios, pero muchos creían que solo era una exageración extranjera y no lo tomaban en serio. Créeme, continuó Zhang Wei-san, mientras la señorita Nuandong no declare la muerte, todavía hay esperanza. Después de colgar, Zhou Renen se dirigió rápidamente a la sala. Esta vez, él también se sumó a la investigación. Dentro de la habitación, Gong Ran y Jin Lian sacaron un detector para revisar el entorno.
Tras confirmar que no había ningún sistema de vigilancia, asintieron hacia Hindon. Nunca está de más ser precavidos. Necesito encontrar la forma de extraer una muestra del virus, dijo Hindon mientras abría su maletín médico. Dentro había numerosos frascos y recipientes. Sin embargo, no actuó de inmediato. La paciente era solo una niña. Su resistencia era muy débil. Un solo error podría provocar daños irreversibles en sus órganos internos. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 93. Soltar. Hindon se recostó en la silla y cerró los ojos. En su mente aparecieron uno tras otro distintos coadyuvantes medicinales. Gonran y Jindian permanecían de pie detrás de ella, uno a cada lado. Incluso dentro de la habitación, ninguno de los dos bajó la guardia. Después de un momento, Hindon abrió los ojos, se levantó, destapó varios frascos de porcelana sellados y vertió un poco de líquido medicinal dentro del recipiente de porcelana con forma de perdiz. Los frascos sellados eran solo una fachada. Excepto por ese recipiente, Hindon no necesitaba nada más. Esa era su habilidad. Mientras recordara el nombre del medicamento y sus propiedades, podía elaborarlo directamente. Sin embargo, la apariencia debía mantenerse. No era por Gonran ni por Jindian, sino por costumbre. No quería ser capturada para investigación. En el recipiente solo había una fina capa de medicina líquida. Hindon lo colocó sobre la mesa y no se dirigió de inmediato a la sala. Decidió esperar. Si no aparecía un resultado que la respaldara, temía que el profesor Gu no le permitiera volver a acercarse a la niña. Después de todo, se trataba de una institución altamente autoritaria en el ámbito científico. Los investigadores del Instituto Badon actuaron con gran rapidez. Tras varias pruebas consecutivas, obtuvieron un resultado que cambió la expresión de todos. Era realmente un virus. Y además, un nuevo tipo de virus que jamás había sido descubierto. Tal como Hindon había dicho, este virus era extremadamente oculto. No podía detectarse en saliva, heces ni en ningún otro tipo de secreción. Cuando Hindon acababa de cerrar su maletín médico, llamaron a la puerta. Gonran abrió, y afuera estaban el profesor Gu, Zhou Renen y varios investigadores más. El profesor Gu ya no mostraba la frialdad anterior. Avanzó y tomó la mano de Hindon con entusiasmo. Señorita Nuandong, efectivamente es un virus, y uno completamente nuevo. Hindon trató a esos veteranos investigadores con gran respeto. Todos ellos habían dedicado su vida entera a este campo. Profesor Gu, es usted muy amable. Lo importante ahora es salvar al paciente. El profesor Gu ya no prestaba atención a la edad de Hindon. Ella era tranquila, estable y serena, sin la impaciencia típica de los jóvenes. Y lo más importante, tenía capacidad. Aunque todavía no entendía cómo ella había logrado detectarlo. Zhou Renen preguntó. Señorita Nuandong, ¿qué método recomienda? Hindon respondió con calma. Necesito obtener una muestra del virus para saber si puede tratarse. En otras palabras, no tenía una certeza absoluta. De hecho, ese punto, todos los presentes, incluido el profesor Gu, comprendían que la situación era extremadamente grave. Si el virus ya había sido identificado, aún quedaba la posibilidad de investigarlo. Pero este era un virus completamente nuevo. Ni siquiera se conocían sus características, y mucho menos se había aislado una muestra. Desde la obtención del virus, el aislamiento de la cepa, hasta el desarrollo de una vacuna o antídoto, podrían pasar meses o incluso más. Y la niña quizá no resistiría ni una semana. Zhou Renen suspiró. Debido a lo oculto que es este virus, la forma más rápida de obtener una muestra sería mediante una autopsia. Pero esa también era la opción más irreal. Los demás investigadores también suspiraron. Querían salvar a la niña, pero la realidad era cruel.
Tal vez solo podrían usar su cuerpo para encontrar una forma de salvar a otros en el futuro. Hindon habló de nuevo. Puedo intentarlo. Zhou Renen recordó de inmediato las palabras de Zhang Wei-san. Si ella lo decía, había una gran probabilidad de que fuera posible. Profesor Gu. Antes de que pudiera terminar, el profesor Gu asintió con decisión. Intentémoslo. Aunque sea tratar a un caballo muerto como si aún viviera. Si algo sale mal, yo asumiré toda la responsabilidad. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 94. Obtención de muestras. Dado que la situación ya era crítica, el intento de Hindon se convirtió en el último rayo de esperanza. Era evidente que la familia de la niña también elegiría ese camino. Los familiares esperaban afuera de la sala. Dentro de la habitación, todos estaban completamente protegidos, usando varias capas de ropa de seguridad. Aún no se sabía si el virus era contagioso. Aunque la probabilidad era baja, una vez que se detectaba un riesgo, era necesario tomar precauciones. La mirada de Zhou Renen se posó en el recipiente de porcelana con forma de perdiz. Había oído hablar de ese objeto por boca de Zhang Wei-san. Gon-ran levantó ligeramente la cabeza de la niña. Hindon vertió el medicamento con cuidado, sin desperdiciar ni una sola gota. Recojan el vómito, ordenó Hindon. Jin Lian se colocó los guantes y acercó el recipiente preparado. Poco después, la niña frunció ligeramente el ceño, abrió la boca y vomitó un charco de líquido amarillo claro, con una textura algo espesa. Hindon frunció el ceño. El virus ha infectado los pulmones. Se recomienda tomar medidas para tratar una posible insuficiencia respiratoria. El profesor Gu asintió. Cuando Hindon explicó que los órganos internos estaban infectados, él ya había preparado al personal. De hecho, en los últimos días la paciente había presentado distintos grados de dificultad respiratoria, aunque los síntomas habían sido leves. Pero si se desarrollaba neumonía o una insuficiencia respiratoria grave, sin un medicamento específico no habría esperanza. Tras salir de la sala, todos se quitaron el pesado equipo de protección y entraron de inmediato al laboratorio. Qiu Xianyang y el matrimonio Jiao quisieron preguntar varias veces, pero no encontraron oportunidad. En ese momento, lograron detener a un investigador y preguntaron de inmediato. Cuando supieron que la mujer con la máscara plateada era una de los 3 médicos genio, no supieron qué sentir. Se veía demasiado joven. Pero tener esperanza era mejor que no tener ninguna. Además, si los viejos profesores del Instituto Badon la acompañaban, entonces debía ser realmente capaz. Jiao Xinyuan apretó los puños con fuerza. Mientras pudiera salvar a su hija, sin importar cuánto costara, encontraría la manera de pagar. Hindon separó el vómito en 2 partes. Una fue enviada al laboratorio, donde estaba presente el virus. La otra la llevó a la habitación que le habían preparado. El profesor Gu y los demás tampoco se detuvieron y comenzaron de inmediato a aislar el virus y a intentar obtener muestras. Aquí, Hindon logró obtener una muestra del virus con rapidez. Sin embargo, era un virus que nunca había visto antes. Necesitaría tiempo para desarrollar un fármaco antiviral. La única certeza era que este virus no se transmitía por el aire ni por la saliva. Después de informar al profesor Gu sobre este dato, Hindon se concentró por completo en el estudio del virus. En ese momento, el profesor Gu y los demás se sentían algo incómodos. Hasta ahora, ellos no habían logrado obtener una muestra del virus, mientras que Hindon ya tenía resultados preliminares. No fue hasta que alguien llamó a la puerta al mediodía que Hindon se dio cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Un investigador de unos 30 años entró sonriendo. Mi nombre es Xia Xia. El profesor Gu pregunta si los 3 desean comer en la sala de descanso o en la cafetería. Xia Xia era el investigador más joven del instituto. Tenía 32 años, y entre tantos expertos veteranos, su apariencia resultaba especialmente enérgica.
Hindon respondió. En la sala de descanso. No tenía mucho tiempo que perder. Xia no se sorprendió. Estaban acostumbrados a eso. En el instituto, muchos investigadores olvidaban comer cuando estaban concentrados. Después de comer, Hindon planeó pedir 2 días de permiso a la universidad. Necesitaba comprender completamente las características del virus y seguir probando medicamentos. Solo conociendo a fondo el virus podría desarrollar un antídoto. Además, también debía hablar con la familia Jin. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 95. Sin dormir. Jin Zixu frunció el ceño cuando el profesor sustituto explicó en el estrado que Hindon había pedido permiso. Sacó su teléfono móvil y envió un mensaje. ¿Por qué pidió permiso? ¿Pasó algo? Terminó toda la clase y no hubo respuesta. Después de clase, Jin Zixu volvió a llamar, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Dudó un momento, pero aún así informó a su segundo hermano, Jin Zisen. Justo ahora, la familia Jin estaba a punto de reconocer oficialmente a Hindong, y además aún había personas que en el pasado habían intentado hacerle daño. Jin Zixu no pudo evitar preocuparse. Jin Zisen ordenó de inmediato a su gente investigar el paradero de Hindong. Al principio pensaron que solo había pedido permiso por iniciativa propia, así que no estaban demasiado inquietos. Sin embargo, pronto descubrieron que la última ubicación registrada de Hindong fue cuando salió de la Universidad de Beijing. Después de eso, no hubo ningún rastro. Jin Zisen envió refuerzos de inmediato y utilizó contactos para revisar las cámaras de tráfico alrededor de la universidad. Aún así, no encontraron ninguna pista. Segundo joven maestro, hemos descubierto que había otras personas siguiendo a la señorita, informó alguien. Jin Zisen frunció el ceño. Investiguen. Entendido. Sabía que algunas personas no estaban tranquilas. Esta vez, la búsqueda de Hindong no fue nada fluida. No era fácil decir si alguien estaba interfiriendo, pero lo que no esperaba era encontrar rastros de otras fuerzas. Al final, no lograron encontrar el rastro de Hindong. Tampoco encontraron información sobre las personas que la seguían. Jin Zisen entendió que no era incompetencia de su gente, sino que el oponente era demasiado fuerte. ¿Quién será ahí? Jin Zisen se sentó en el sofá, golpeando suavemente el respaldo con una mano. Tenía el ceño ligeramente fruncido. Su porte tranquilo y su rostro atractivo podrían enamorar a muchas personas, pero en ese momento su expresión era seria. Mientras tanto, en la Universidad de Beijing, Feng Shi, en los dormitorios del personal, también tenía el ceño fruncido. Había perdido el rastro de Hindong. Que alguien pudiera esconderse bajo su vigilancia significaba una sola cosa. O alguien estaba protegiéndola, o ella misma había desaparecido deliberadamente. Jefe, las 36 cámaras alrededor de la Universidad de Beijing han sido manipuladas, informó un extranjero desde la computadora. El método es muy sofisticado. No se puede rastrear el origen. ¿Tú tampoco puedes encontrarlo? Preguntó Feng Shi. El extranjero negó con la cabeza. Lo siento, jefe. La otra parte borró los rastros de forma muy limpia y además implantó un virus antirrastreo. Mientras se investigan cámaras específicas, el sistema se bloquea automáticamente. Tan pronto como detectaron el contrarrastreo, informaron de inmediato. Y, en ese momento, Hindong estaba completamente inmersa en el instituto de investigación, probando medicamentos una y otra vez. Este nuevo virus le resultaba especialmente complicado. El virus solo corroía los órganos internos. No causaba neumonía ni fallo orgánico en poco tiempo. Además, era extremadamente oculto, por lo que resultaba casi imposible detectarlo en las primeras etapas. La condición de Xiaoxuan era crítica. No solo estaba extremadamente delgada, sino que sus órganos internos ya no metabolizaban ni absorbían nutrientes. Ese era el punto más letal.
Xia llegó con el almuerzo y vio que el plato sobre la pequeña mesa frente a la puerta no había sido tocado. No pudo evitar fruncir el ceño. La señorita Nuandon no había comido nada desde la noche anterior. Deja el almuerzo aquí, dijo una voz desde atrás. Xia se dio la vuelta. Era Gonran. Así no se puede seguir sin comer, dijo Xia, señalando hacia Jingdong. Gonran suspiró con impotencia. Si no se apresura, esa niña pronto no podrá resistir más. Precisamente porque Jingdong lo sabía, ni siquiera podía preocuparse por comer. Xia apretó los labios. No podía calmarse por dentro. Ellos ya eran considerados unos locos de la investigación científica. Nunca imaginó que la señorita Nuandong sería aún peor. Al principio, por el título de los 3 médicos genio, Xia sentía cierto rechazo hacia Jingdong. Tantos profesores veteranos no se atrevían a llamarse genios. Y una chica que ni siquiera había cumplido 20 años llevaba el nombre. Pero ahora, al ver a Jingdong sin dormir durante 2 días seguidos, toda su incomodidad se había convertido en admiración. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 96. No hay esperanza de tratamiento. La noche anterior, Gonran y Jingdian fueron obligados a salir del laboratorio. Según las palabras de Jingdong, excepto por el sonido del vidrio chocando con el vidrio, incluso su respiración podía afectarla. Gonran no recordaba la última vez que había visto a la señorita pasar tantas horas sin dormir. Tal vez porque hacía mucho tiempo que no enfrentaba una situación tan urgente y complicada. ¿Cómo está Xiaoxuan?, preguntó Gonran. Xia suspiró. La reanimaron una vez pero me temo que no está bien. En su corazón, ya sentía que incluso si la señorita Nuandon obtenía resultados, sería muy difícil salvar a Xiaoxuan. Aunque hubiera resultados, desarrollar una vacuna llevaría tiempo. Zhou Renen llegó con el rostro agotado. En los últimos 2 días casi no había descansado. Y aún así, apenas habían logrado extraer una muestra del virus, gracias en gran parte a Jingdong. Aislar la cepa tomaría al menos 20 días, quizá un mes. Xiaoxuan, sin mencionar 20 días, ni siquiera podría aguantar una semana más. De hecho, a estas alturas, incluidos el profesor Gu y los demás investigadores, todos sabían que la posibilidad de curar a la niña era casi nula. Zhou Renen, sin saber por qué, aún mantenía un pequeño rayo de esperanza puesto en Jingdong. Pero los demás ya se habían rendido. Si lo analizaba con racionalidad, Zhou Renen sabía que no había esperanza real de curación. Pero dejando a un lado la razón, todavía conservaba una mínima esperanza en su corazón. Kyuyulu caminó tambaleándose y de repente cayó de rodillas frente a Zhou Renen con un fuerte golpe. Doctor Zhou, se lo ruego y salve a mi hija y por favor, y sollozó. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Casi había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Ver cómo la vida de su hija se consumía día tras día era algo que no podía soportar. Zhou Renen suspiró profundamente. Ya había explicado muchas veces a la familia el proceso de desarrollo de una vacuna. Eso tomaba tiempo. Pero en realidad, era una forma indirecta de decirles que la niña tenía muy pocas probabilidades. El corazón humano no es de piedra. Como madre, aceptar esa realidad era algo casi imposible. Su esperanza estaba puesta en los médicos. Pero la esperanza de los médicos estaba puesta en el tiempo. Era una carrera contra la muerte. Y ya habían hecho todo lo que estaba en sus manos. Zhou Renen no dijo nada. Solo suspiró en silencio. Kyuyulu entendió lo que eso significaba. Tras incontables momentos de desesperación, mientras su hija aún respirara, aunque fuera débilmente, ella seguiría aferrándose a la esperanza. Kyuyulu se desplomó en el suelo y comenzó a golpear su cabeza contra el piso, llorando palabras ininteligibles. Zhou Renen ya no pudo sostenerse. Los familiares y el personal que estaban cerca se apresuraron a ayudar a levantarla.
Jiao Xinyuan, con los ojos enrojecidos, se llevó a Qiu Yulu, que estaba a punto de desmayarse de tanto llorar. Qiu Xianyang se quedó atrás. Miró a Zhou Renen, luego a Gonran. Díganme la verdad, y preguntó con voz temblorosa. ¿Todavía hay alguna esperanza de tratamiento? Gonran no era médica. No podía prometer nada. Mucho menos cuando ni siquiera sabían cuándo saldría Jingdong. Zhou Renen la miró y finalmente negó con la cabeza, impotente. El cuerpo de Qiu Xianyang se sacudió ligeramente. Se apoyó contra la pared y murmuró. ¿De verdad no hay ninguna esperanza? Nadie respondió. El silencio ya lo decía todo. De pronto, un médico salió corriendo del área de hospitalización y gritó. Doctor Zhou, el paciente está en estado crítico. Zhou Renen y Xia Xia corrieron de inmediato hacia la sala. Las manos de Qiu Xianyang temblaban. Miró los pasos apresurados y las figuras de espaldas de los médicos, mientras las lágrimas caían en silencio. La pequeña solo tenía 7 años. Ni siquiera había tenido tiempo de ver la belleza de este mundo y ya iba a irse. La vez anterior habían logrado rescatarla. Esta vez, él sabía que sería extremadamente difícil. Con los hombros temblando, aquel hombre grande se apoyó contra la pared y comenzó a sollozar. En ese momento, la puerta a su lado se abrió de golpe. Una figura salió corriendo a toda velocidad, pasando junto a él. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 97. ¿Un milagro médico? Después de quedarse ligeramente aturdida, Gonran se llenó de alegría. Señorita y, por la expresión de la joven, solo podía significar una cosa. Había tenido éxito. Niña, aguanta un poco más. Qiu Xianyang miró la figura que corría con urgencia y, de manera instintiva, volteó a ver a Gonran. Al ver la alegría en su rostro, su corazón dio un vuelco y sus piernas movieron solas para seguirla. En la sala, los médicos estaban realizando una reanimación con desfibrilador. Ese pequeño cuerpo solo podía soportar una descarga eléctrica a la vez. Cada vez que el cuerpo de la niña se estremecía, los corazones de todos también lo hacían. Qiu Yulu estaba sentada en el suelo, cubriéndose la boca con ambas manos, al borde del colapso. Jiao Xinyuan permanecía allí, inmóvil, con la mirada fija únicamente en esa frágil figura. Por favor, hija, y no nos dejes y... Después de varias descargas, los datos del monitor cardíaco seguían descendiendo rápidamente. En la pantalla solo quedaban líneas levemente onduladas. Zhou Renen bajó la mirada, completamente desesperanzado. Lo siento, y pequeña y... Qiu Yulu negó con la cabeza frenéticamente. No y no y... Jiao Xinyuan sintió un dolor desgarrador en el pecho. Por favor, y inténtenlo otra vez y una vez más y... Zhou Renen negó con la cabeza. El cuerpo de la niña era demasiado débil para soportar más descargas. Qiu Yulu puso los ojos en blanco y se desmayó. Jiao Xinyuan cayó al suelo y rompió en un llanto incontenible. Apenas logró abrazar a su esposa, pero ya no tuvo fuerzas para levantarse. Varios investigadores suspiraron. Al mirar los datos del equipo, solo quedó el silencio. De pronto, se escuchó un fuerte golpe. La puerta fue empujada con violencia. El sonido resonó con claridad en la sala. Todos voltearon de inmediato. Una joven de cabello ligeramente desordenado entró corriendo. Aunque su rostro mostraba cansancio, no podía ocultar su belleza. Zhou Renen habló, sorprendido. ¿Ustedes sí? Soy Nuandong. Déjenme intentarlo. Avanzó rápidamente. Sostuvo la cabeza de Xiaoxuan y llevó a sus labios el cuenco de porcelana que protegía con cuidado. Le dio de beber todo el contenido. Luego abrió su caja de medicinas, preparó un tónico cardíaco exclusivo y lo administró a la niña. Zhou Renen dijo con urgencia. ¿Va a usar el desfibrilador otra vez? Jingdong negó con la cabeza.
Observó que bajo la piel del pecho de la niña comenzaban a aparecer pequeñas manchas rojizas. Si se usaba el desfibrilador otra vez, ese cuerpo no lo soportaría. Para restablecer la frecuencia cardíaca lo antes posible, Hindon comenzó a practicar respiración artificial. Qiu Xianyan, que había llegado detrás ayudando a su hermana, observó la escena. Aunque estaba sorprendido por la juventud de la doctora Milagrosa, no tenía tiempo para pensar en eso. Ahora solo importaba su sobrina. Pasaron 30 segundos. Los datos del monitor no cambiaron. Los corazones de todos volvieron a hundirse. ¿No había servido de nada? Zhou Renen miró a Hindon. Su rostro estaba tranquilo. No se podía adivinar qué estaba pensando. Entonces, de pronto, el monitor emitió un sonido distinto. La frecuencia cardíaca de Xiaoxuan comenzó a recuperarse. Al ver esto, los ojos de Zhou Renen se abrieron de par en par. Primero quedó atónito. Luego rompió a reír. Los demás investigadores también quedaron completamente impactados. ¿Qué clase de medicamento le había dado esa joven a la niña? Rápido, rápido, revisen su estado, ordenó Zhou Renen. Varios investigadores se acercaron de inmediato para examinarla. En muy poco tiempo, la condición de Xiaoxuan se estabilizó. Algunos de los profesores presentes nunca habían visto algo así en toda su vida. ¿Un milagro médico? Jiao Xinyuan avanzó tambaleándose. Aún no podía creer lo que veía. Su hija y seguía viva. ¿De verdad y la salvaron? Preguntó con la voz temblorosa. Zhou Renen tardó un poco en reaccionar. Finalmente asintió, casi de manera mecánica. Parece que sí, parece. Jiao Xinyuan giró la cabeza y miró a Hindon. Sabía perfectamente que había sido ella quien le había dado a su hija el medicamento que le salvó la vida. Dio unos pasos hacia ella y cayó de rodillas con un fuerte golpe. Tenía la garganta cerrada. Quería hablar, pero no podía decirle una sola palabra. Nadie sabía lo que acababa de vivir. Y nadie podía comprender el estado de su corazón en ese momento. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 98. Honores otorgados. Hindon dio un paso vacilante y ayudó a la persona a levantarse. Por ahora, la condición de la niña aún no es completamente estable. Necesita observación continua. El virus no ha sido eliminado del todo, así que no debemos bajar la guardia. Jiao Xinyuan asintió una y otra vez. Haremos todo lo que diga. La escucharemos en todo. En sus ojos, Hindon ya no era una chica menor de 20 años, sino la salvadora de toda su familia, por lo que la trataba con absoluto respeto. Después de 2 días y una noche sin descanso, Hindon estaba completamente agotada. Cuando Xiaoxuan salió de peligro, el cansancio la invadió de golpe. Gonran y Jinlian siempre estaban atentos a ella. Fueron los primeros en notar que su estado no era el mejor y se colocaron a su lado para protegerla. Gonran habló. Profesor Gu, profesor Zhou. La condición de Xiaoxuan es estable por el momento. Por favor, ayúdenos a preparar una habitación. La señorita necesita descansar. El profesor Gu notó claramente el cansancio de Hindon. Antes de que pudiera decir algo, Zhou Renen ya había reaccionado y los condujo de inmediato a descansar. Hindon durmió desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la mañana siguiente. Cuando despertó, se sentía renovada, y la fatiga había desaparecido por completo. Movió ligeramente su cuerpo y supo que alguien ya estaba esperándola con impaciencia. Al salir de la habitación, no se sorprendió al ver a Xia Xia. Había estado rondando la puerta durante un buen rato. Señorita Nuandong, el académico Gu y el profesor Zhou desean verla, dijo Xia. Sin darse cuenta, también había comenzado a usar un tratamiento honorífico. Hindon siguió a Xia hasta la oficina del profesor Gu. Allí estaban Zhou Renen y otro profesor de unos 40 años. Cuando ella entró, las miradas de los tres se posaron en ella.
Xia sirvió té para los cuatro y luego salió. Zhou Renen, que ya estaba algo familiarizado con Jingdong, tomó la iniciativa de hablar. Señorita Nuandong, ¿cuándo planea anunciar el desarrollo de esta nueva vacuna y el antídoto contra el virus? Cualquier persona o institución que desarrollara una vacuna y antídoto para un nuevo virus recibiría honores otorgados por el Estado. Ese tipo de reconocimiento no podía comprarse con dinero. El honor pertenecía claramente a Jingdong. La razón por la que estaban tan ansiosos era porque deseaban obtener el antídoto para su investigación y conservación. Jingdong respondió con calma. No planeo hacerlo público. Zhou Renen sonrió al principio, pero luego abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué? ¿No hacerlo público? Ese tipo de logro, especialmente desarrollado por una sola persona, no era inferior a ganar un premio Nobel. Sería una sensación mundial. Mi método no puede ser replicado, continuó Jingdong. Dicho claramente, solo yo puedo hacerlo. Otros no pueden aprenderlo ni copiarlo. Por lo tanto, no puede considerarse una solución universal. Los tres profesores quedaron atónitos. Ninguno entendía del todo lo que quería decir. Jingdong no tenía intención de explicarlo en detalle. Aunque no puedo anunciarlo públicamente, puedo proporcionar al instituto las características del virus y sus posibles rutas de mutación. También puedo asesorarlos en el desarrollo de un antídoto. Zhou Renen preguntó con cautela. ¿Quiere decir que Jingdong asintió. Sí. Espero que el Instituto de Investigación Badon desarrolle una vacuna y un antídoto de uso general y los haga públicos. Los profesores se miraron entre sí. En los ojos de cada uno había sorpresa y conmoción. Lo que Jingdong estaba haciendo equivalía a entregar gratuitamente un honor supremo al Instituto Badon. ¿De verdad no le importaba en absoluto ese reconocimiento? Aunque el virus no era contagioso, sí era extremadamente peligroso y podía clasificarse inicialmente como un virus biológico de nivel 3. Desarrollar una vacuna para un virus de ese nivel y el significado de eso era evidente para todos. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 99. Un honor que no busca reconocimiento. El profesor Gu soltó una carcajada suave. Viejo como soy, he estado inmerso en este campo casi toda mi vida. He visto personas que no se preocupan por el dinero, y también he visto personas que no se preocupan por la fama. Pero es la primera vez que veo a una niña como tú que, siendo médica, no le da importancia a un honor así. Para ser honesto, incluso el propio profesor Gu no podía mantenerse completamente tranquilo frente a un reconocimiento de ese nivel. Ese honor representaba una vida entera de dedicación, autoridad en la industria y una contribución inmensa a la sociedad. Debes entender lo que significa un honor de este tipo, añadió. Al escuchar sus palabras, Jingdong sonrió levemente. Lo entiendo. Pero también sé muy bien que no puedo salvar el mundo yo sola. Si ustedes pueden hacerlo, entonces aunque este honor recayera sobre mí, sentiría vergüenza de aceptarlo. Ella pensaba así, pero los tres presentes no compartían esa opinión. Había pasado 2 días y una noche sin dormir, y acababa de salvar a una niña afectada por el virus, el primer caso confirmado de esta nueva enfermedad. Sin ella, ni siquiera habrían logrado extraer una muestra del virus. Jingdong se negó a hacer el anuncio público, y los tres profesores no pudieron obligarla. El profesor Gu habló nuevamente. Tengo una propuesta. No sé si estarías dispuesta a ser asesora honoraria del Instituto de Investigación Badon. Hizo una pausa y continuó. Es solo un cargo nominal. No limitará tu libertad, no restringirá tu horario, ni te obligará a hacer nada. Solo esperamos que nos brindes orientación cuando sea necesario. Tal vez no te importe el salario, pero te pagaremos de acuerdo con el nivel del profesor Zhou. ¿Qué opinas? Jingdong se quedó ligeramente sorprendida. Eso era, en realidad, darle una identidad oficial, una protección dentro del sistema.
Naturalmente, estaba dispuesta. Con condiciones tan favorables, no tengo razón para rechazar, dijo con una sonrisa. Pero no tengo certificados oficiales de calificación médica. El profesor Gu rió con franqueza. Si los quieres, puedo dártelos. Poder desarrollar vacunas y antídotos contra virus exigía una base de conocimientos extremadamente sólida y un nivel técnico altísimo. A ese nivel, tener o no un certificado ya no era importante. Ella ya había demostrado su capacidad con hechos. El acuerdo se firmó usando su nombre real. Hindon solicitó que el Instituto Badon mantuviera su identidad en confidencialidad, y naturalmente nadie se opuso. Además, para esos investigadores obsesionados con la ciencia, los asuntos externos no tenían ningún interés. Después de eso, Hindon comenzó a explicar en detalle las características del virus que había estudiado durante los últimos 2 días. Aunque sus medicamentos principales y auxiliares no existían en el mundo, había fármacos tanto de medicina china como occidental con efectos similares. Combinando ambos enfoques, con el nivel de estos investigadores, no sería difícil aislar la cepa del virus y desarrollar una vacuna en poco tiempo. Durante este proceso, el Instituto Badon anunció oficialmente el descubrimiento de un nuevo tipo de virus invisible. La noticia causó un gran impacto en la industria. El origen y el método de transmisión del virus aún no habían sido identificados, por lo que pronto se organizó personal para iniciar investigaciones y rastreos a gran escala. Después de explicar todo lo que sabía y aportar valiosas sugerencias para el desarrollo del antídoto y la vacuna, Hindon finalmente se quedó sin nada más que hacer. Fue entonces cuando recordó algo de repente. Gonran, ¿qué día es hoy? Sábado. ¿Qué? ¿Ya era sábado? Recuerdo que el banquete organizado por la familia Shen era el sábado, ¿cierto? Sí. Xiaosu llamó varias veces hace un momento para preguntar si la señorita asistiría al banquete, respondió Gonran con una leve risa. ¿Por qué no me lo recordaste antes? Quería ver si la señorita podía recordarlo por sí misma. ¿Y? Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 100. La consulta debe pagarse. Entre todas las personas presentes, solo Gonran se atrevía a bromear con Hindon. Aunque Jindian llevaba mucho tiempo a su lado, no era alguien al que le gustaran las bromas. En cuanto a los demás, la posición de Hindon en sus corazones era demasiado alta. Aunque normalmente fuera tranquila y amable, nadie se atrevía a bromear con ella. En realidad, Gonran ya lo tenía todo preparado. Incluso si Hindon realmente lo olvidaba, solo tendría que cambiarse de ropa, maquillarse y marcharse directamente. No había ningún problema aquí. Hindon planeaba regresar a la residencia de la familia Jin. Esta vez, lo haría oficialmente como la nieta de la familia Jin. Antes de irse, Jiao Xinyuan, su esposa y Qiu Xianyang fueron a despedirse de ella y le expresaron su más profundo agradecimiento. Hindon habló con calma. No los he tratado gratis. Aún deben pagar la consulta. Jiao Xinyuan asintió apresuradamente. Es lo correcto, doctora Jin. No se preocupe, denos algo de tiempo y reuniremos el dinero de la consulta. Qiu Yulu pensó que el medicamento de Hindon debía ser extremadamente caro. Después de todo, muchos medicamentos importados hoy en día tenían precios exorbitantes. Solo Qiu Xianyang parecía entender un poco mejor la situación. Él había hablado con su cuñado y sabía que llamar a los 3 médicos genios implicaba, necesariamente, honorarios elevados. Las personas del Instituto de Investigación Badon sabían aún más, especialmente Zhou Renen. Él sabía que la familia Jin había pagado 10 millones como honorarios de consulta en su momento. Pero también sabía que Jiao Xinyuan y su esposa probablemente no podrían reunir esa cantidad. Ya estaban endeudados por el tratamiento de su hija. Ahora, no digamos 10 millones, incluso 100.000 serían difíciles de conseguir. Gonran entregó una tarjeta de presentación.
La consulta es de 1000 yuanes. Pueden transferirlos a la cuenta que aparece aquí. La mano de Xiao Xinyuan tembló al tomar la tarjeta, y su rostro palideció. Se obligó a no retirarla y la sostuvo con fuerza. 10 millones y... El rostro de Qiu Xianyang también se volvió sombrío. Su corazón se hundió. Ya habían tenido que pedir préstamos de 1 millón. ¿De dónde iban a sacar otro millón más? Desde el momento en que pidieron ayuda a los 3 médicos genios, estaban mentalmente preparados. Pero ahora, hacer algo que fuera contra su conciencia, o recurrir al chantaje moral, era imposible para ellos. Zhou Renen suspiró en silencio. No podía ayudar. La persona había sido salvada por Jingdong. Él no podía decir nada más. Sin embargo, las reacciones de Xia Xia y Qiu Yulu fueron extrañas. Al ver a su esposo paralizado, Qiu Yulu tomó rápidamente la tarjeta y dijo: Doctora Jin, 1000 yuanes es demasiado poco. No hablemos del medicamento, usted ha trabajado demasiado y... Jingdong sonrió levemente. Además de la consulta, hay otra condición. Qiu Yulu se quedó atónita. Espero que Xiaoxuan coopere con los investigadores del instituto hasta que se desarrolle el antídoto contra el virus. Qiu Yulu sonrió con alivio. Por supuesto. Cooperaremos con todas nuestras fuerzas. Xiao Xinyuan y los demás quedaron completamente atónitos. Después de escuchar la conversación, se dieron cuenta de que habían entendido todo mal. Xiao Xinyuan preguntó, incrédulo. ¿Son 1000 yuanes y no 10 millones? Gong Ran rió suavemente. Son 1000 yuanes. Escuchó bien. Xiao Xinyuan no se preocupó por su dignidad. Abrió la boca, luego se inclinó profundamente ante Jingdong. Jingdong se apresuró a ayudarlo a levantarse. Usted es realmente la gran benefactora de nuestra familia, dijo Xiao Xinyuan con la voz quebrada. Jingdong sonrió. Mientras acompañen a Xiaoxuan y cooperen con la investigación del instituto, considérenlo como el resto de la consulta pagada. Xiao Xinyuan no hizo más que agradecer una y otra vez. 1000 yuanes, en un buen hospital, quizá no alcanzarían ni para un día de medicamentos. Y tratándose de un virus completamente nuevo, la doctora Jin prácticamente estaba cobrando solo una tarifa simbólica. Zhou Renen lo comprendió al fin. Había juzgado con prejuicios, y ahora se sentía profundamente conmovido. Los 3 médicos genios, a tan corta edad, eran completamente distintos de lo que él había imaginado. Fin del capítulo.